Bien, entonces en esta clase muestra el tema que escogí yo fue el de sistema de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver el caso del oscilador armónico, su retrato fase y más. Algo muy importante que vamos a ver es que estos sistemas de ecuaciones diferenciales básicamente se resuelven encontrando los eigenvalores y eigenvectores de una matriz. Entonces, para que podamos fijar ideas, vamos a comenzar con un ejemplo que es muy conocido, como lo es el del oscilador armónico. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuál es el modelo, ver qué es lo que esperaríamos nosotros que fuera solución y finalmente vamos a ver cómo es que la solución que nosotros encontramos precisamente reproduce esto que nosotros esperaríamos que satisfaga el sistema. Entonces vamos a comenzar viendo una pequeña simulación que nos enseña a nosotros a esta masa que está acoplada a un resorte, que es lo que se conoce como oscilador armónico. Entonces, este oscilador tiene una posición de equilibrio que es el punto donde no se va a mover. Sin embargo, si nosotros lo sacamos de su posición de equilibrio, por ejemplo, lo elongamos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en este caso lo que va a suceder es que este resorte va a intentar jalar a la masa hacia su punto de equilibrio. ¿Y de qué va a depender la fuerza que lo atrae hacia el punto de equilibrio? Pues va a depender de qué tanto lo elonguemos. O sea, no va a ser lo mismo el que lo elonguemos desde ahí a que lo elonguemos desde acá. En este último caso, la fuerza que va a intentar restituir al punto de equilibrio va a ser mucho mayor que la que existiría en este caso. Ahora, si nosotros soltamos, dejamos de aplicar la fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Pues este va a ir hacia el punto de equilibrio. Sin embargo, al llegar al punto de equilibrio, no se va a quedar ahí. Y no lo va a hacer por el hecho de que lleva una velocidad. Entonces, por inercia, se va a seguir y va a llegar a una altura equivalente a la distancia de aquí a acá, pero ahora en el sentido contrario. Ahora, si queremos hacer el movimiento más realista, lo que nosotros haríamos es ponerle un término de amortiguamiento, un término que nos sirva de disipación de energía. Entonces, ¿cómo lo podemos meter? Bueno, vamos a pensar nuevamente físicamente qué es lo que sucedería. Entonces, les voy a pedir que podamos nosotros hacer una pequeña actividad. Entonces, ustedes agarren y muevan su palma lentamente. ¿Qué sienten? Pues seguramente nada. Ahora aumenten la velocidad. Y ahora aumenten la velocidad lo más que ustedes puedan. Entonces, en este último caso, ¿qué es lo que ustedes sintieron? Pues sienten como el aire frena el movimiento de la palma y alcanzamos a sentir una fuerza que se impacta en la palma de nuestra mano. ¿Y de qué depende esa fuerza? Pues cuando ustedes la movían lento no la sentían, pero conforme la van moviendo más rápido, esa fuerza se va haciendo más evidente. Entonces, esa fuerza nosotros la podemos modelar como que depende de la velocidad. Entonces, considerando esa fuerza y el hecho de que este resorte satisface la ley de Hooke, entonces nosotros podemos pensar que el conjunto de fuerzas que modela a este resorte pues se va a ver como menos kx menos bx punto. Entonces esta fuerza nos vamos a referir a ella como que es una fuerza de fricción viscosa y va a depender de varias cosas cuál es el valor de B, tanto del material del resorte como también del medio en el que se mueve.
porque no va a ser lo mismo movernos en aire a movernos en agua o movernos en aceite. Todo ello va a cambiar cuál es el valor de esta constante B. Ahora, sabemos que la suma de todas las fuerzas por segunda ley de Newton debe ser igual a masa por aceleración, que sabemos que la aceleración es la segunda derivada de x con respecto a t. Entonces aquí estamos ocupando la notación de que los puntos significan derivadas con respecto a t. Entonces podemos nosotros reescribir esta ecuación de la siguiente forma. Y entonces vamos a dividir esta ecuación entre m y vamos a hacer unas definiciones que nos van a permitir a nosotros escribir esta ecuación de una forma más estándar. Entonces esta ecuación la convertimos en esta ecuación por medio de definir los siguientes parámetros. Este gamma le vamos a llamar factor de amortiguamiento y va a ser B entre 2m. Y esta omega 0 va a ser la frecuencia natural del sistema. Ya que tenemos el modelo, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos que suceda? Bueno, si no hay fricción viscosa, pues lo que nosotros esperaríamos que suceda es algo de este estilo. Fíjense ustedes. Como no hay fricción, lo que esperaríamos es que el sistema de la masa con el acoplamiento no pierda energía y se comporte de esta forma. Sin embargo, si encendemos el factor B que le llamamos amortiguamiento, pues lo que esperamos es que empiece a oscilar, pero en algún momento va a ir decreciendo la amplitud de oscilación hasta que se va a ir acercando al punto de equilibrio, como alcanzamos a ver en esta simulación. Sin embargo, si este amortiguamiento es muy grande, ¿qué es lo que esperarían ustedes que pase? O sea, por ejemplo, mencionábamos que imagínense ustedes que tenemos un sistema así, pero donde se mueve en un fluido como lo es el agua o algo que sea aún más viscoso como el aceite. Entonces, en ese caso, ¿cómo se imaginan ustedes que eso comportaría? Bueno, vamos a aumentar entonces el amortiguamiento y seguramente ustedes también pensaron en algo de este estilo. ¿Ok? Como que en este caso va a dejar de oscilar y simplemente se va a restituir a su posición de equilibrio sin la necesidad de oscilar. Entonces vamos a ver cómo estos distintos comportamientos que acabamos de observar los podemos nosotros obtener a partir de resolver las ecuaciones diferenciales asociadas a este sistema. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar esta ecuación y vamos a pasarla a un sistema de ecuaciones diferenciales. A la hora de pasarla a un sistema de ecuaciones diferenciales, vamos a nosotros poder ver el retrato fase. Y así nosotros vamos a poder darnos cuenta al mismo tiempo qué es lo que sucede con la posición y qué es lo que sucede con la velocidad. Entonces vamos a definir el vector x de t, el cual va a ser un vector columna que tiene a la posición que le vamos a llamar x1 y a la velocidad que le vamos a llamar x2. Entonces x1 es igual a x y x2 es igual a x punto. Entonces, si yo calculo x1 punto, yo sé que x1 punto va a ser igual a x2. Y si calculo x2 punto, entonces x2 punto va a ser igual a x2 punto y x2 puntos yo lo puedo despejar de esta ecuación. Entonces, al reescribir esto de aquí en términos de x1 y x2, yo lo que obtengo es
esto de aquí. Y entonces este sistema de ecuaciones, algo que puedo hacer inmediatamente es pasarlo a su forma matricial. Entonces lo voy a pasar a una forma matricial de x punto igual a x, y nuevamente x punto en este caso va a ser este vector columna, y en este caso muy en específico la matriz A va a estar dada por esta matriz que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo resolvemos este tipo de sistema de ecuaciones diferenciales? Porque nos podemos dar cuenta de que están acoplados. O sea, no puedo resolver por separado a x1 y a x2, sino que a fuerza tengo que resolver los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo tengo que ocupar? Bien, pues vamos a hacerlo en el caso más general y vamos a considerar una matriz A que es de 2 por 2. Entonces, vamos a ver antes qué es lo que sucede en el caso unidimensional, ya que ello nos va a dar un ansatz y nos va a permitir a nosotros el proponer un tipo de solución que nos va a servir. Entonces, el equivalente unidimensional de esta ecuación que tenemos aquí es esta ecuación. Entonces, esta la podemos resolver de forma inmediata ocupando separación de variables y obtenemos que x de t es igual a una constante por e a la alfa t. Entonces, en este caso bidimensional, y de hecho como vamos a ver también nos va a servir en más dimensiones, nosotros vamos a proponer un conjunto de soluciones que dependan de un vector constante y que dependan exponencialmente de un factor e a la lambda t. Entonces fíjense que estamos proponiendo algo muy similar a lo que sucede en el caso unidimensional, solamente que en este caso en vez de tener una constante vamos a tener un vector. Entonces este vector tiene que ser distinto de cero, ya que si fuese igual a cero, la solución que nosotros tendríamos sería una solución trivial, y obviamente es algo que no buscamos. Entonces, si nosotros derivamos nuestro ansatz con respecto al tiempo, pues vamos a tener que x punto de t es igual a lambda por e a la lambda t por v. Y entonces si sustituimos esto en nuestra ecuación diferencial, que nos va a dar lambda por e a la lambda t por v igual a la matriz A, y x va a ser e a la lambda t por v. Entonces, como e a la lambda t es distinto de cero, podemos nosotros cancelar la exponencial de ambos lados, y entonces vamos a llegar a esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, ¿les suena a ustedes de algo esta ecuación? Pues sí, es la ecuación de eigenvalores y eigenvectores. Eso quiere decir que cuando intentamos nosotros resolver una ecuación diferencial de esta forma, lo que nosotros tenemos que calcular es quiénes son los eigenvalores y eigenvectores de esta matriz A. Y entonces, si recuerdan, la propuesta de solución que nosotros hicimos fue esta de aquí. Entonces, como vamos a tener dos eigenvalores en el caso general, la solución general del sistema se va a ver de la siguiente forma, donde esta C1 y C2 de momento son arbitrarias, pero se pueden conocer cuando nosotros pongamos las condiciones iniciales. Pero nuevamente resaltamos que esta lambda y esto v que aparecen aquí no son cualquier número como pudiéramos pensar a la hora de proponer el ansatz, sino más bien resulta que esta lambda y esta v son los eigenvalores y los eigenvectores asociados a la matriz A. Ahora vamos a volver
al ejemplo que estábamos desarrollando, que es el de el oscilador armónico amortiguado, donde habíamos encontrado esta matriz A. Entonces, en este caso, como ya vimos que tenemos que calcular los eigenvalores y eigenvectores, pues entonces lo que tenemos que hacer es calcular el polinomio característico, que se calcula de la siguiente forma. Y lo que obtenemos es que la lambda debe satisfacer esta ecuación, que ya no es diferencial, sino es una ecuación algebraica de las que siempre hemos sabido resolver. Y entonces las raíces de esta ecuación pues son las que nos van a determinar los eigenvalores de la matriz A. Entonces los eigenvalores van a estar dados por menos gamma más menos la raíz de gamma cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Entonces la naturaleza del discriminante es la que nos va a decir a nosotros cuál es la geometría de las soluciones. Entonces vamos a ver cada uno de los casos y vamos a ver cómo esto empata con lo que nosotros veíamos al inicio, con cuál es el tipo de soluciones que nosotros esperaríamos en este tipo de sistema. Entonces vamos a ver el régimen subamortiguado, que es cuando omega 0 es menor que gamma. Entonces, este tipo de sistema, el amortiguamiento es pequeño, por lo que el discriminante va a ser negativo. Entonces, como el discriminante va a ser negativo, esto significa que la cantidad dentro de la raíz es negativa y por lo tanto la raíz en conjunto va a ser un número imaginario. Y entonces, a su vez, eso significa que los eigenvalores van a ser complejos, donde uno va a ser el complejo conjugado de el otro. Entonces, estos eigenvalores yo los puedo escribir de la siguiente forma, como lambda más menos igual a menos gamma más menos si por omega d, donde omega d la hemos definido de esta forma. Entonces, esta omega d que estamos definiendo aquí, ya estamos suponiendo nosotros que es real. Entonces, en el espacio-fase, estas trayectorias combinan oscilaciones armónicas que están relacionadas con la parte imaginaria, con una parte que tiene el decaimiento e a la menos gamma t. Entonces, estas en conjunto se van a ver como una solución de este estilo, si reemplazamos las exponenciales imaginarias por senos y cosenos. Entonces, esta curva de aquí nos va a dar algo que le vamos a llamar una espiral estable. Y ahorita vamos a hacer una demostración con matemática de cómo se ve el retrato fase de este sistema. Entonces, en este caso, los cruces con el eje horizontal van a representar los puntos de retorno, es decir, donde la velocidad es igual a cero. Y lo que vamos a observar es que para t teniendo infinito, las curvas solución van a colapsar asintóticamente hacia el origen. Siguiente punto. Vamos a ver el régimen trítico y el sobreamortiguado. Entonces, en el régimen trítico, gamma es igual a omega 0. Y entonces en este caso lo que va a suceder es que la raíz que veíamos nosotros va a ser igual a 0. Y entonces como la raíz es igual a 0, nosotros vamos a tener una única raíz a la ecuación, la cual va a estar degenerada. Entonces en este caso, como nada más tenemos una solución, tenemos que encontrar una segunda solución. Y la forma de encontrar esa segunda solución se hace encontrando los eigenvectores generalizados. Entonces, este ejemplo lo vamos a dejar para después porque es el que requiere más herramientas matemáticas
que vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a pasarnos al régimen sobreamortiguado, que es cuando gamma es mayor que omega cero. Entonces en este caso los dos eigenvalores son reales, distintos y negativos. Y nos podemos dar cuenta que va a haber un eigenvalor que va a ser más negativo que el otro, que va a ser el que tiene el signo menos. Entonces el decaimiento de ese eigenvalor va a ser más abrupto que el del eigenvalor que tiene el signo más. Entonces básicamente cuando nos fijemos en algún tiempo grande, toda la dinámica va a estar dada por este segundo eigenvalor. Y de hecho algo que vamos a notar en las soluciones es que las soluciones se van a pegar rápidamente a ese segundo eigenvector. Entonces vamos a ver estos casos cómo se traducen de forma numérica y qué es lo que nosotros obtenemos. Entonces vamos a volver al cuaderno de matemática que teníamos. Y entonces lo que tengo aquí en este punto rojo, pues básicamente es la condición inicial que yo le estoy dando. Entonces, eh, este eje, el eje X, es el que representa la posición y el eje Y es el que representa la velocidad. Entonces, si yo lo pongo por aquí, podemos notar que significa que tengo una posición en 2.7 y una velocidad muy baja que es 0.05. Entonces habíamos visto que a este tipo de retrato fase se le conoce como espiral y pues la razón es esta, que en efecto es una espiral. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la solución? Pues podemos ver que se va acercando hacia el origen y podemos darnos cuenta que conforme disminuye el valor de x, también vemos que disminuye el de la velocidad. Entonces lo que va a pasar es que para t suficientemente grande, la solución se va a ir hacia x igual a 0 y la velocidad también va a ser b igual a 0, que es justo lo que observábamos en este caso. ¿Okay? Podemos notar cómo la solución va tendiendo a 0 y cómo su velocidad también empieza a disminuir. Ahora, dentro de este caso de la espiral existe un caso límite que es cuando no hay nada de amortiguamiento. Entonces, en el caso donde no hay nada de amortiguamiento, las soluciones que vamos a tener son de este estilo, que son periódicas. Entonces, lo que pasa es que la solución va, recorre y vuelve al mismo punto donde tenía la condición inicial. Ahora vayamos al otro caso, que es el régimen de amortiguamiento trítico, donde los eigenvalores se repetían. Entonces, lo que va a pasar en ese caso es lo siguiente. Aquí estamos en el caso donde los dos eigenvalores son negativos. Entonces podemos darnos cuenta que sucede lo que yo les explicaba, que la solución rápidamente se va a acercar hacia el eigenvalor que es menos negativo. Más bien, se va a acercar más hacia el eigenvector asociado al eigenvalor que es menos negativo. Y también podemos darnos cuenta que en este tipo de sistema, pues la solución ya no va a oscilar, sino que se va a ir directo hacia el origen sin necesidad de ir oscilando o zigzagueando. Entonces, vamos a mover aquí el amortiguamiento y entonces nos podemos dar cuenta de que cambian los eigenvectores. Entonces, el caso de amortiguamiento trítico sucede cuando estos dos eigenvectores se convierten en uno solo
que sería más o menos en este punto. Entonces, este caso es el caso de amortiguamiento crítico y pues básicamente la forma en la cual se comporta es muy similar al otro caso y a este tipo de sistema se le conoce como nodo estable. Se llama nodo estable porque todas las soluciones que tengamos se van hacia el origen. De ahí la palabra estabilidad. Y bueno, les agradezco su atención.